Hola, ¿qué tal? En este vídeo repasaremos las soluciones de la semana 12 de razonamiento lógico. Recordemos que el tema de la semana ha sido propiedades de las potencias. Empecemos. En el primer ejercicio nos pide simplificar la siguiente expresión usando las propiedades de las potencias. Vemos que la expresión está elevada a una potencia que a su vez está elevada a otra potencia. Analicemos qué podemos hacer aquí. En primer lugar, se tiene que resolver la potencia porque simplemente por las operaciones, las propiedades de las operaciones o las prioridades de operaciones, siempre debemos comenzar con las operaciones de mayor rango, en este caso la misma potencia. Vemos que la potencia de la potencia, o la potencia más bien del exponente, no confundamos con potencia de la potencia, sino la potencia del exponente, es negativa. Recordemos que las propiedades de la potencia nos dice que un exponente negativo hace que se invierta la base. En este caso, esta parte de aquí, que voy a señalar con el puntero láser, esta parte de aquí, que es el exponente de esta otra base, está funcionando como base para este exponente. Por lo tanto, esto se invertiría, con lo que tendríamos lo siguiente. Es decir, el negativo ha invertido el 1 sobre 25 y lo ha convertido en 25. Retrocedo un poco para ver cómo estaba. Estaba 1 sobre 25 y este negativo lo va a invertir quedando de esta manera. Ahora, lo segundo que vamos a ver es que este exponente a su vez esté elevado a una fracción. Esta fracción va a hacer que se convierta en raíz, pasando a ser este denominador del exponente el índice de la raíz, con lo que tendríamos lo siguiente, es decir, tendríamos en realidad elevado a raíz de 25. Si resolvemos la raíz de 25 vamos a tener una simplificación de este tipo así. Simplemente tendremos la expresión inicial elevada a la quinta. Ahora, vamos a aprovechar este punto para de una vez hacer la simplificación en la parte interna. Como está separado por paréntesis, yo puedo solucionar la parte interna sin ningún problema antes de aplicarle la potencia. Entonces, lo primero que voy a ver es la situación de las y. La y está dividiendo a esta otra y. Tenemos el caso aquí, pues, el cociente de potencias, o lo que es lo mismo, división de potencias. En este caso tendría y al cuadrado dividido para y. ¿Qué se hace en ese caso? Pues se resta 2 menos 1 y queda solo 1. Y ahí tendríamos simplificado este. También vemos que no deberían estar repetidas las letras, sino que las podemos operar entre sí. Hacer una operación. Por lo tanto, voy a multiplicar x al cuadrado por x. Las propiedades de las potencias me dicen que el producto de dos potencias es la suma de sus exponentes. En este caso, recordemos que x está elevado a el número 1, que no se presenta aquí porque el 1 simplemente no se lo coloca. Entonces tendríamos esta otra situación, lo cual nos pasaría a una fracción más simplificada de este tipo. Tenemos x al cubo por y sobre z al cubo. Recordemos que desapareció esta x uniéndose con la otra y la y desapareció al simplificarla con la parte de aquí arriba. ¿Sí? También podemos verla de esta manera, ¿no? Los números de las mismas potencias abajo simplifican a las de arriba restando sus exponentes. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el caso de, en cambio, potencia de un cociente, que no es lo mismo cociente de dos potencias. Hace un rato vimos cociente de dos potencias. Acá tenemos potencia de un cociente, lo cual significa que este exponente se está aplicando a todo el cociente o la división. ¿Qué nos dice la regla allí? Pues que el exponente se reparte entre el denominador y el numerador. Por lo tanto, este 5 va a multiplicarse por estas expresiones. 5 por 3, 15, 5 por 1, 5 y 5 por 3, 15, quedándonos finalmente esta expresión. Y hasta aquí pues no se puede simplificar más, siendo esta entonces la respuesta a este ejercicio. En el segundo ejercicio también nos plantean algo interesante para resolver con potencias. En este caso tenemos también una potencia que a su vez está elevado a una potencia, o en otras palabras es el exponente que está elevado a su vez a otro exponente. No es el caso de una potencia, sino simplemente
está elevado a una potencia. Recuerden que no hay paréntesis aquí. Nos ponen una serie de alternativas, veremos cuál será la respuesta correcta. Planteemos. Lo primero que nos vamos a fijar entonces es que el exponente está elevado a -1, lo cual simplemente lo va a invertir, teniendo este resultado. Entonces el -1 está invirtiendo al 2 y lo convierte en 1 sobre 2. A su vez, este también tiene un número negativo. La segunda parte de esta suma también tiene la misma situación. Así que vamos a tener 16 elevado a la -1/2 más 25 elevado a la -1/2. Procedemos también a resolver este número negativo de aquí, este exponente negativo, que va a hacer que se invierta la base. En este caso la base aquí es 16 y la base aquí es 25, con lo que tendríamos lo siguiente. Lo ponemos entre paréntesis para indicar que el exponente está afectando a todo el cociente o a toda la fracción. Es importante tomar en cuenta esto para no sufrir confusiones. Como se está invirtiendo el número, el exponente afecta a todo el cociente resultante y es por eso que es necesario colocarlo entre paréntesis. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un exponente fraccionario? Ya saben la regla, se traduce esto en una raíz. Entonces, ambos tienen el mismo caso, por lo que el resultado sería el siguiente. Una vez más, lo correcto y que no debe generar confusión es que la raíz se le saca a toda la expresión. Si un medio está afectando a toda la expresión, entonces la raíz se le aplica a toda la expresión. Ahora, sucede algo curioso aquí con respecto a la raíz. Si bien es cierto, estamos viendo el tema propiedades de las potencias y quizás dentro de la programación no están las propiedades de las raíces, sin embargo, en este caso funciona igual. Si tuviéramos, de la misma manera que si tenemos la potencia de un cociente se reparte entre el denominador y el numerador, aquí la raíz de un cociente, que sería el caso, también se reparte en cada una. Por lo tanto, yo tendría raíz de 1 sobre raíz de 16. Como sabemos, la raíz de 1 es 1 mismo, así que podríamos tomarlo en cuenta como solo raíz de 16, que sería 4, y aquí raíz de 25, que sería 5, teniendo la siguiente expresión. Una vez que hemos llegado allí, lo único que toca hacer es la suma de fracciones, que como sabemos sacamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores y sumamos la parte de arriba de la siguiente manera. Mínimo común múltiplo 20, 20 dividido para 4 a 5 por 1 5 y 20 dividido para 5 a 4 por 1 4, teniendo como resultado 9/20, con lo cual el literal A es la respuesta. En el ejercicio 3 nos pregunta algo curioso. Nos dice cuántos dígitos tiene el número n, que está igualado a 2 a la 12ª por 5 a la 8ª. Obviamente nuestra primera reacción va a ser tratar de resolver las potencias, lo cual nos va a generar números muy grandes, pero el objetivo de estos ejercicios es aprovecharnos de las propiedades de las potencias para simplificar el proceso. Entonces vamos a hacer un análisis. Tenemos que n es igual a 2 a la 12 por 5 a la 8. Vamos a fijarnos en este exponente, 2 a la 12. El objetivo va a ser, para que sepamos por qué estamos haciendo eso, es convertirlo en bases más manejables. En este caso voy a tratar de convertirlo en una base 10. ¿Por qué? Porque cuando tengo base 10, el exponente simplemente se calcula tan fácil como aumentarle el número de ceros. Por ejemplo, si tengo 10 elevado a la quinta, significa que le voy a aumentar, si multiplico por notación científica por 10 elevado a la quinta, significa que ese número que multiplico por 10 tengo que agregarle simplemente 5 ceros. Lo mismo si en cambio divido para un exponente, por ejemplo o lo que es lo mismo para un exponente negativo por 10 a la menos 5, significa que voy a correr 5 posiciones la coma hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la izquierda, y es mucho más manejable. Entonces el objetivo es convertir en base 10 para que quede con notación científica. Lo podemos hacer muy fácil. Si esto está 2 a la 12, yo puedo disgregar esta expresión de la siguiente manera. Puedo convertir el 2 a la 12 en 2 a la 4 por 2 a la 8. No pasa nada porque son reversibles.
De la misma manera que si yo multiplico 2 a la 4 por 2 a la 8, se suman los exponentes y me da 2 a la 12, puedo hacer el proceso contrario. 2 a la 12 lo puedo revertir en sus fuentes, que son 2 a la 4 y 2 a la 8. Esto me permite que tenga 2 a la 8 por 5 a la 8. Por eso lo disgrego así. ¿Por qué no lo hice, por ejemplo, por 2 a la 10 y 2 a la 4? 2 a la 10 y 2 al cuadrado, perdón. ¿O por qué no hice otros números? Porque mi objetivo en realidad era hacer que se igualen estos exponentes para poder multiplicarlo. Me explico. Una vez que tenemos los mismos exponentes, esto me permite en esta multiplicación a su vez multiplicar las bases. ¿Por qué? Porque tengo simplemente el caso de producto de dos potencias de igual exponente, lo cual me permite multiplicar sus bases y tendría entonces la siguiente expresión. 2 por 5 da 10 y como tienen el mismo exponente, ese exponente permanece. Y ya tengo lo que quería. Tengo 2 a la cuarta multiplicado por 10 a la 8. 2 a la cuarta es 16 y tengo este número que básicamente corresponde a notación científica. Sé que parece muy largo lo que estoy haciendo, pero es porque estoy explicándolo detalladamente. Si usted domina las propiedades de las potencias, puede darse cuenta de esto y hacerlo muy rápido, que es el objetivo de este ejercicio. Darnos cuenta cuál podría ser una alternativa para hacerlo. Una vez que lo tengo en notación científica, recuerdo que me está preguntando cuántos dígitos tiene el número. Entonces es fácil. Si yo multiplico por 10 a la octava, sé que le voy a agregar 8 ceros más los dos dígitos de aquí, sabré que la respuesta es 10. Veamos, si multiplico, yo voy a tener por 10 a la octava, es decir, agregarle 8 ceros, y si cuento, pues tengo 10 dígitos. Por lo tanto, la respuesta es, tiene 10 dígitos ese número. El ejercicio número 4 me pide que simplifique y me da opciones después de simplificar cuál será la respuesta. Una vez más, ya sé que la tendencia puede ser a que comiencen a resolver estas potencias y eso nos daría un proceso largo con números grandes. Entonces, la idea aquí es poder aplicar ciertas propiedades matemáticas para simplificar el proceso. En este caso, lo primero que se nos debe ocurrir cuando vemos algo así es que podemos aplicar lo que se explicó en el video anterior, el caso de la suma algebraica de potencias de igual base. Esto me permite hacer un factor común, es decir, puedo sacar factor común acá arriba y factor común acá abajo. Recordemos que en las potencias el factor común va a ser que cuando tienen la misma base, va a ser el número con menor exponente. Por lo tanto, yo tendría que aquí el factor común es 5 a la cuarta y acá 5 al cuadrado. Y el resto lo resuelvo por factor común quedándome la siguiente expresión. Repaso. Si el factor común es 5 a la cuarta, lo siguiente que hay que hacer es dividir cada uno de los términos para el factor común y eso va entre paréntesis. 5 a la cuarta para 5 a la cuarta a 1. 5 a la quinta para 5 a la cuarta. Recordemos que en un producto o en una división restamos los exponentes. Entonces 5 menos 4 va a quedar 5 a la 1, a la unidad que no se expresa. Y por último 5 a la sexta menos 5 dividido para 5 a la cuarta, 6 menos 4, 5 al cuadrado. Abajo tenemos una situación similar. 5 al cuadrado será el factor común y si dividimos cada término quedaría así. 5 al cuadrado para 5 al cuadrado a 1. 5 al cubo para 5 al cuadrado, se restan los exponentes, me queda 5 elevado a la 1 que no se expresa. Y 5 a la cuarta para 5 al cuadrado, restando exponentes, queda 5 al cuadrado. Ahora, aquí tenemos la parte interesante. Después de aplicar el factor común podemos ver que hay dos términos, se está multiplicando. Cuando tenemos una fracción, no se puede simplificar una suma, la suma de dentro. Por ejemplo, si tuviéramos solamente 1 más 5 al cuadrado y abajo lo mismo, yo no podría simplificar el 5 con el 5 porque está dentro de una suma. Pero en este caso, cuando se trata de factores de un producto, eso sí se puede simplificar todo el término, todo el factor. En este caso, el primer factor es 5 a la cuarta y el segundo factor es toda esta expresión. Aprendamos a ver esto como si fuera una sola expresión. Imagínense que esto es x, así que es como si yo tuviera 5 a la cuarta x y 5 al cuadrado x.
por lo que estos dos factores son equivalentes como si se tratara de una X y los puedo simplificar de manera entera, así, sí. Una vez más repito, cuidado, no se pueden simplificar, por ejemplo aquí, yo no puedo simplificar 5 al cubo con 5 a la cuarta haciendo una resta porque son parte de una suma. Eso no se puede simplificar en quebrados. Pero sí se puede simplificar cuando hay factores, hay un producto. Y en este caso, aquí hay una multiplicación, no una suma. Por eso yo puedo tomar en cuenta todo este segundo término como un factor. Como son similares, lo puedo simplificar inmediatamente. Y eso me da como resultado 5 a la cuarta sobre 5 al cuadrado. ¿Qué tengo aquí? Otra vez tengo cociente de dos potencias, o lo que es lo mismo, división de potencias. ¿Qué se hace aquí? Se resta los exponentes, 4 menos 2, y me permite simplificar, teniendo como resultado 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado sabemos que es 25, que sería la respuesta de este problema. Finalmente, en el ejercicio número 5, me piden también una resta de cuadrados, es decir, 1001 al cuadrado menos 992 al cuadrado. En este momento, pues yo podría comenzar también a tratar de resolver esto con lo que tendría números muy elevados, pero la idea ya vimos que es de buscar propiedades matemáticas que nos permitan resolver de una mejor manera esto. Así que tendremos lo siguiente: 1001 al cuadrado menos 992 al cuadrado. Pensemos, ¿qué tipo de caso en alguna de las cuestiones matemáticas que hemos aprendido se puede aplicar aquí? Si revisamos casos de factorización y productos notables, etcétera, que están relacionados, factorización y productos notables son las operaciones contrarias entre sí. Entonces recordaremos esta, resta de cuadrados. Entonces, la resta de cuadrados nos dice la regla, si lo desempolvamos y lo recordamos en casos de factorización, la resta de cuadrados o productos notables, la resta de cuadrados va a ser siempre la multiplicación de la suma de los dos términos por la resta de los dos términos. En este caso, a más b por a menos b. Si nosotros consideramos que el número 1001 es a y el 999 es b, podemos aplicar esto. Simplemente traducimos esta forma de la siguiente manera. Como 1001 es a y 999 es b, tenemos entonces que es 1001 más 999 que multiplica a 1001 menos 999. Es cuestión de sumar. 1001 más 999, 2000. Y 1001 menos 999 es 2. Con lo que tendríamos 2000 que multiplica a 2. Es decir, 2 por 2000. La respuesta sería simplemente 4000. Y con eso habremos tenido las respuestas muy sencillas a todos estos ejercicios. Recuerden que lo que se buscaba con estos ejercicios era practicar las propiedades de las potencias, aunque el último ejercicio no se fue tanto por las propiedades de las potencias, sino más bien por aplicar, por ejemplo, factorización u otros métodos. Bien, ha sido todo. Espero que les resulte de mucha utilidad este video. Adiós.